Bueno, jóvenes y señoritas de la asignatura COC 200, nuevamente estamos con una sesión virtual y esta clase nos toca avanzar los temas comprendidos entre la página 59 al 60. Entonces vamos a ver específicamente los ejemplos número 10 y el ejemplo número 11. A eso vamos a sumar ya el avance que habíamos hecho en un ejemplo que no está en el texto y vamos a completar su procedimiento. La anterior sesión hemos hecho el inicio determinando las reacciones. Entonces ese ejercicio que no está en el texto también lo vamos a desarrollar, pero nos abocaremos en una primera instancia a explicar estos ejemplos que están en el texto. Estamos en la página 59 del texto, estamos en el ejemplo número 10. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a explicar? Es decir, ¿qué conceptos vamos a explicar para esta clase? Lo que en algún momento habíamos dicho, los criterios o conceptos que se denominan de la siguiente manera. Cuando tenemos una fuerza aplicada o una reacción como tenemos acá en un sistema, existen dos valores en el diagrama de fuerzas cortantes. Se denomina a la izquierda de la sección y a la derecha de la sección. ¿Qué quiere decir eso? A la izquierda de la sección sin considerar la acción de la fuerza en la sección, y a la derecha de la sección considerando la acción de la fuerza. En este caso, a la izquierda de la sección sería sin considerar esta reacción, que sería 0. Aquí en el diagrama su valor sería 0. Eso sería a la izquierda de la sección. A la derecha de la sección consideramos la magnitud de la reacción y es 2800. Aquí hemos determinado 2800 la magnitud de la reacción. Entonces, a la izquierda de la sección sin considerar la acción de la fuerza y a la derecha considerando la acción de la fuerza. Entonces ahí el concepto de a la izquierda de la sección y a la derecha de la sección. Dos valores en la misma sección, ¿no? Aquí es 0, un valor, y otro valor es 2800 en este punto. En este extremo igual hay otra reacción. Entonces igual se tiene dos valores en ese extremo. A la izquierda de la sección, que va a ser menos 2000 en esta parte, que es sin tomar en cuenta la acción de esta reacción. Estamos con un valor negativo, menos 2000. A la derecha de la sección tomamos en cuenta la acción de la fuerza o de la reacción, y esa magnitud es 2000 positivo, hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, menos más 2000, 0. Cierra 0 el diagrama. Entonces, de esa forma explicamos el concepto de a la izquierda de la sección y a la derecha de la sección cuando tenemos fuerzas puntuales aplicadas o, como en este caso, fuerzas reactivas. De igual manera ocurre con la acción de momentos aplicados. En este caso, en este punto, en esta sección, tenemos un momento aplicado de 1800 kilogramos metro. En esa sección tenemos dos valores. Vean en el diagrama de momentos flectores, tenemos dos valores. Este punto que se considera a la izquierda de la sección, que no considera la acción de este momento, entonces tiene un valor. Y a la derecha de la sección, es la misma sección, pero a la derecha de la sección toma en cuenta o considera la acción de este momento. Suma y hace 2000 kilogramos. Si estos 2000 quiere decir que aquí era 200 kilogramos metro, ¿no? Era 200 kilogramos metro más 1800 hace los 2000 kilogramos metro. Entonces, siempre que hay un momento aplicado, existen dos valores en la misma sección. Eso es lo que vamos a tener en los otros diagramas. Nos podemos adelantar a lo que vamos a desarrollar más adelante. Aquí estamos, por ejemplo, en el diagrama de solicitaciones, y tenemos aquí en el diagrama de momentos flectores, donde existe un momento aplicado, tenemos dos valores. Otro momento aplicado, hay dos valores en la misma sección. Siempre que hay una fuerza puntual, aquí la componente vertical, tenemos una fuerza vertical, hay dos valores ahí. Aquí tenemos la reacción, hay dos valores en esa sección. Aquí tenemos una fuerza puntual aplicada, en esa misma sección hay dos valores de fuerza cortante. Aquí existe la reacción, entonces existen dos valores en la misma sección.
uno sin considerar la reacción y otra considerando la reacción. Igual en el diagrama de fuerzas normales, considerando y sin considerar, ¿no? Entonces esas se puede decir modalidades de dibujar en los diagramas de momento flector y fuerza cortante es lo que vamos a explicar en detalle. Ese objetivo tiene este ejemplo. Ustedes ya viendo el desarrollo de estos valores ya pueden hacer la comparación y sirve para explicar lo que estamos citando, ¿no? El ejemplo número 11 es un ejemplo desarrollado, casi se puede decir completo. Están determinadas las reacciones y están hechas las ecuaciones para los diferentes tramos. Este tipo de procedimientos lo vamos a hacer para el ejercicio que estamos desarrollando y que no está en el texto. Aquí está explícito. Ustedes hacen el seguimiento y no creo que tengan mayor problema ya con la explicación que vamos a dar, un ejercicio que no está en el texto precisamente, ¿no? Entonces aquí tenemos las ecuaciones por tramo. Estamos diciendo que este extremo sería A minúscula y este A mayúscula. Luego, como aquí no hemos codificado, porque aquí podría haber sido C, y ya tenemos solamente la reacción B. Entonces estos tramos los hemos codificado por los mismos acotamientos. El tramo de 0 a 1,50. Entonces tenemos aquí de 0 a 1,50. El primer tramo. El segundo tramo de 1,50 a 3. 1,50 a 3. Y el siguiente tramo es de 3 a 4,50. Y el último tramo de 4,50 a 6. De esa forma lo estamos codificando aquí. Pero lo mismo podíamos haber dicho tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. No hay no tiene que ser de esta forma ni de esta forma que estamos mencionando acá. Hay diferentes formas de identificar los tramos. Podríamos haber hecho también codificación de los A, B, C, D, E alfabético, ¿no? Entonces hubiéramos dicho el primer tramo de A a B, el segundo tramo de B a C y así. Entonces son solamente distintivos para denotar en qué posición estamos. Entonces estas son las formas de diagrama. En este ejercicio está planteado para que ustedes completen el procedimiento y dibujen estos diagramas ya con valores reales y a escala el diagrama. Aquí está dado la forma nada más y ustedes tienen que hacerlo ya con mayor precisión como práctica. Enseguida vemos esa parte. Y aquí abocándonos a lo que es el diagrama, donde el cortante es 0, el momento es máximo. Entonces también aquí hay que encontrar el momento máximo, ¿no? Que tenemos aquí ya en la ecuación escrita. Aquí ya tenemos la determinación en qué posición está el momento máximo, en la sección 4.06 metros. En esa sección está el momento máximo. Lo único que no está establecido es cuánto es. Entonces tienen aquí ustedes las ecuaciones y pueden desarrollarlos numéricamente. Por eso está planteado aquí, ¿no? La reacción horizontal, como no tenemos ninguna carga horizontal aplicada aquí en el sistema, no hay ninguna fuerza horizontal, entonces la reacción horizontal en A va a ser 0. A partir de eso ustedes determinan las fuerzas cortantes a cada 0,50, aquí es a cada medio metro, hay que determinar valores, y llegan hasta el apoyo del sistema, ¿no? Hasta los 6 metros. Aquí está solamente hasta 5,50, pero ya en la sección 6 tenemos este valor, ¿no? Esta, que es la misma reacción, la reacción en B. Entonces aquí ya está determinado esto, que es 3.283.33. eso es esta magnitud, ¿no? A la izquierda va a dar aquí negativo, sin considerar la reacción. A la derecha, considerando este valor que es positivo, más cierra 0. Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que construir estos diagramas ya con mayor precisión, con valores reales a cada medio metro. Aquí tenemos la longitud de este tramo, 1,50. Va a tener dos tramos, dos valores intermedios, ¿no? Uno a 0,50, otro a 1 metro y otro a la final, que es 0,50.
Como estamos diciendo a la izquierda, a la derecha, esto justifica eso, ¿no? Por eso aquí dice mayor igual y aquí dice menor igual. Entonces siempre hay que tomar los extremos, considerando la fuerza o sin considerar la fuerza. Si tenemos momento aplicado, igual consideramos el momento o no consideramos el momento. Por eso se tiene esta notación, mayor igual, menor igual. Entonces tenemos asignada, sería la práctica número 2, si no me equivoco. Voy a mirar el texto. No, en realidad ya es la práctica 3, ¿no? Hemos asignado ya igual trabajo como este que estamos viendo acá. Realizaría con valores numéricos. 2 ya hemos designado. Esta sería la práctica 3 y ustedes tendrían que ya procesarlo con valores numéricos, porque está aquí acotado todo. Tienen la magnitud de las cargas, tienen las acotaciones, entonces lo pueden resolver numéricamente esto. Y como les decía, lo importante es dibujar los diagramas a escala. Ese es el trabajo de este ejercicio, ¿no? Y como ya tienen todas las ecuaciones, ustedes proceden. Entonces, para complementar el avance de hoy, vamos a irnos a el ejercicio que estábamos realizando la anterior clase. Hemos ya desarrollado las reacciones de este sistema. Entonces ahora vamos a ver las ecuaciones por tramo. Esto es lo que hemos hecho en la anterior clase. Hemos determinado las reacciones y nos toca ver ahora la parte de los tramos. Entonces tenemos aquí el primer tramo. Aquí estamos en tramo 1, tramo 2, tramo 3. Si miramos aquí el esquema, este segmento de 240 es el tramo 1. Este otro segmento de 210, tramo 2. Este segmento de 150, tramo 3. Y este segmento de 2, tramo 4. Entonces, el sistema tiene 4 tramos. Entonces, para los 4 tramos vamos a establecer o determinar las ecuaciones de momento flector, fuerza cortante, fuerza normal, ¿no? Entonces, ya una vez que hemos determinado las reacciones, procedemos para el primer tramo. El tramo para x mayor a 0 y menor o igual a 240. Mayor o igual 0, menor o igual 240, ¿no? Para ese segmento. Estamos en este punto donde está el puntito rojo, es la sección de análisis, eso es la sección X. En esa sección estamos. Tomamos en cuenta todo lo que está a la parte izquierda de la sección de análisis, ¿no? Entonces tenemos momento en la sección X, decimos aquí, igual. Respecto a ese punto, la acción de esta fuerza de 500 kilogramos, sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es negativo. Le estamos poniendo literal aquí, la fuerza vertical por X su brazo de palanca. Aquí está X su brazo de palanca. Luego el peso propio de la viga. Entonces esto quiere decir peso propio de la viga por su base, que sería X, y su centro de gravedad está en la mitad de su longitud, que sería X, ¿no es cierto? Entonces por eso es por X medios para la carga de peso propio, ¿no? Que consideramos como una carga uniformemente repartida, ¿no? Luego tenemos la acción de la carga triangular. Entonces aquí tenemos Q sub X. Ya en los anteriores ejercicios hemos explicado esto. ¿Cómo se determina Q sub X? Q sub X se determina dividiendo esta magnitud de la carga en la ordenada mayor que tenemos de la forma triangular de la carga. Dividimos sobre su base, que sería 240, y multiplicamos por la distancia a la que queremos determinar la ordenada, que sería Q sub X, ¿no es cierto? Aquí. Entonces eso es a X, a una distancia X. Entonces por eso tenemos aquí Q sub 1, que es este valor, dividimos sobre 240, sobre su base del triángulo total, ¿no es cierto? Multiplicamos por X, entonces toda esta partecita nos está dando esta ordenada. Esto es toda esta expresión, Q sub X sobre 240 por X, es la ordenada. Multiplicamos por X, porque su base, que es X, su base. Dividimos entre 2 porque es triángulo, por eso dividimos entre 2. Y multiplicamos por su brazo de palanca, que es 1/3 de X, ¿no? Porque el centro de gravedad del triángulo está a 1/3
del lado recto. Entonces, como esta es la sección de análisis, de este lado está a 1/3 de su base, que sería x. Entonces, x tercios. Eso es lo que tenemos, ¿no? Ya todas las acciones que generan momento. Ahora eso ordenamos. FB es 500 kilogramos por X, se mantiene. El peso propio es 300 kilogramos por metro lineal. Tenemos 300. Y el 2 se mantiene aquí. X por X es X cuadrado, ¿no? La siguiente expresión. Q sub 1 es 1080. Tenemos 1080. Sobre 240. Tenemos ahí 240. Aquí tenemos X, 3 veces X. Entonces tenemos X al cubo. Y esta parte del denominador, 2 por 3, 6. Entonces ya tenemos aquí la expresión ordenada de lo que es la ecuación de momento flector. Eso lo encuadramos ya como resultado para la parte de procedimiento, que tenemos menos 500x, la primera expresión. La segunda parte, 300 entre 2, ya sean 150 x cuadrado. Y esa parte, si nosotros 1080 dividimos sobre 240 y dividimos sobre 6 también, ya lo convertimos solamente en 75 x al cubo. Entonces esta es la ecuación de momento flector para el primer tramo. Derivamos ahora esta ecuación, ¿no? Obtenemos la derivada primera de esta ecuación para fuerzas cortantes. Estamos hablando de esto. Derivada de esta primera expresión solamente 500. De esta segunda expresión 2 pasa a multiplicar, se vuelve 300x. 300x. De esta componente 3 pasa a multiplicar, sería 225. Estamos hablando de 3 por 75, ¿no? Eso es 225. Y x queda elevado al cuadrado ya solamente, porque el cubo ha pasado aquí a multiplicar. Si ya tenemos la ecuación de fuerza cortante también. Ecuación de momento flector, ecuación de fuerza cortante. Y para la parte de fuerzas normales, nada más tenemos que ver el diagrama. Les decía que esta parte es suma algebraica de las fuerzas horizontales que tiene el sistema. Aquí tenemos la componente rectangular de la fuerza inclinada que teníamos de 1000 kilogramos con una inclinación de 30 grados. Entonces esto resulta de 1000 por coseno de 30, ¿no? De eso resulta esta fuerza, esta componente horizontal con una magnitud de 866.03 kilogramos. Está llegando contra la sección de análisis, diríamos, ¿no es cierto? Entonces a eso hemos denominado como un efecto de compresión. La magnitud de la fuerza es 866.03 kilogramos y es una fuerza de compresión. Esto tenemos que siempre resaltar, porque si solamente citamos el valor, no podríamos saber, ¿no?, si es compresión o es tracción. Este distintivo necesariamente hay que registrar. Estamos aquí fortaleciendo además, o reforzando, reiterando, diríamos, esta notación, con una flechita que está indicando el sentido de la acción de la fuerza, ¿no?, hacia la derecha. Entonces eso nos orienta un poco más, digamos, en el manejo de estos datos. Entonces eso es lo que tenemos, lo que está pintado está en color verde, es lo que corresponde al primer tramo. Ya hemos visto eso. Pasamos al segundo tramo, que es la parte más compleja y extensa, diríamos. Ahí nos ubicaremos. Entonces el tramo 2, estamos en esta sección, en este punto, el puntito rojo, es la sección de análisis, es la sección X, de análisis. Esta parte derecha nos sirve para referencia, para unos datos que vamos a necesitar para establecer esta ordenada que es Q sub X, pero ya más adelante explicamos eso. Ya tenemos el sistema y empezamos desde nuestro esquema que tenemos, ¿no es cierto? Momento en la sección X, estamos diciendo aquí, momento en esta sección. Igual, esta componente vertical, negativa, porque de este punto es sentido contrario a las hojas de reloj, menos FB por X, su brazo de palanca, X, ¿no? Luego, menos el peso propio por X, que es toda la base, y por la mitad de X, a donde resulta la posición de su centro de gravedad y donde actúa la resultante de todo el diagrama de cargas. Entonces por eso tenemos la carga, magnitud de la carga por X, que es su base, y por la mitad de X, que es su centro de gravedad, este es el brazo de palanca. Luego tenemos
la acción de esta carga triangular, que en este caso ya es constante. Esta parte triangular ya es constante. La segunda parte es variable, ¿no? Esta primera parte ya es constante. Entonces tenemos Q sub 1, que es esta, que tiene una magnitud de 1080, pero lo anotamos como Q sub 1, por 240, que es su base, que está acotado, 240, su base. Y dividimos entre 2 porque es triángulo. Entonces hasta ahí hemos vectorizado, lo hemos convertido en un vector resultante con esta expresión. Ahora tenemos que multiplicarlo por su brazo de palanca, que es esta expresión. ¿Por qué es x menos 1,60? Porque el centro de gravedad de un triángulo es a 1/3 de su lado recto y del otro extremo está a 2/3. Entonces, si tenemos x, que es variable, puesta en cualquier parte, necesitamos saber del centro de gravedad de este triángulo a la sección x. Esa distancia necesitamos como brazo de palanca. Y eso podemos establecer definiendo la sección x, restándole lo que salda al otro extremo. Entonces, si aquí hay 0,80, porque 1/3 de 240 sería 0,80, 2/3 de 240 son 1,60. De este extremo al centro de gravedad hay 1,60. Entonces, por eso tenemos aquí anotado x menos 1,60, el brazo de palanca para esta carga triangular, ¿no? Aquí es más fácil tal vez entender. Ahora, más, porque esta fuerza reactiva, la reacción en A es ascendente. Respecto de esta sección, giro sentido las agujas del reloj, por eso es positivo. La reacción vertical en A por su brazo de palanca, que es x menos 240. X menos 240. Aquí se puede ver, ¿no?, en la esquematización. Entonces, x, estamos en esta sección, queremos este brazo de palanca, y eso es x menos 240. Ahí está más explícito, ¿no? De la misma forma hemos hecho para el triángulo, esta expresión de x menos 1,60. Luego de la reacción, tomamos en cuenta ya la parte que es variable, esa parte que se descompone en dos formas geométricas. Hay una parte rectangular y hay una parte triangular. Entonces, veremos primero la parte rectangular. En este caso vamos a ver en una primera instancia la parte rectangular. Entonces, para eso necesitamos esta ordenada, y esa ordenada sería q sub x. Entonces, aquí es igual q sub x, esta ordenada. Dividimos esta magnitud, que es la ordenada mayor, sobre toda su base, y toda su base es 2/10. Del esquema anterior tenemos aquí acotado, es 2/10, la base del triángulo lado derecho. Entonces, por eso tenemos aquí q sub 1 sobre 2/10. Tenemos esa pendiente, la relación de pendiente hasta ahí. Y luego, para saber esta ordenada, tenemos que multiplicar por esta distancia a la que queremos determinar la ordenada. Entonces, esa distancia, si vemos en nuestros esquemas, hasta aquí tenemos 450, porque va a ser 240 más 2/10, hacen 450, y a esa dimensión le quitamos x. Entonces, este segmentito es 450 menos x. Entonces, por eso multiplicamos aquí por 450 menos x, para saber esta ordenada. Entonces, toda esta notación hasta esta parte nos está dando nada más esta ordenada, la altura, diríamos, ¿no?, de este diagrama de cargas rectangular. Luego multiplicamos por su base, y su base está acotada aquí, x menos 240. Esta es su base, x menos 240, por eso está aquí x menos 240. Y el centro de gravedad está en la parte central, es decir, a la mitad de x menos 240. Por eso es aquí x menos 240 medios, es el brazo de palanca. Entonces, toda esta notación es para esta parte rectangular, para esa carga, ¿no?, en función de x. Ya hemos registrado la parte rectangular. Ahora vamos a registrar la parte triangular, esta carga, este segmento, ¿no? Entonces, esta es la que corresponde a eso. Entonces, lo mismo, tenemos la misma pendiente, la relación de pendiente es la misma, ¿no es cierto? La carga q sub 1 dividido sobre la base, que es 2/10, es una relación de pendiente. Es lo que tenemos aquí. Para saber esta ordenada, así como hemos hecho para q sub x, aquí de la arista donde la ordenada es 0, hemos multiplicado 450 menos x para saber esta altura.
Ahora, de este punto multiplicamos por esta distancia, que es x menos 240, para esta altura, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Q sub 1 sobre 210 por x menos 240. Entonces, todo este registro, toda esta anotación, nos está dando esta ordenadita, la altura, diríamos, de la carguita triangular. Eso es esta parte. Y luego tenemos que multiplicar por su base, y su base es x menos 240, la base del triángulo. X menos 240. Dividimos entre 2 porque es triángulo, entonces por eso estamos dividiendo entre 2. Y luego tenemos que multiplicar ahora por su brazo de palanca de esta sección al centro de gravedad. Centro de gravedad está a 1/3 del lado recto y 2/3 del otro extremo. Por eso tenemos 2/3 de x menos 240. 2/3 de su base, ¿no es cierto? Su base es x menos 240, x menos 240. Entonces hasta ahí hemos completado ya para la carga triangular. Entonces ya tenemos todas las cargas o las acciones que generan tendencias de rotación, en consecuencia generan momentos flectores respecto de la sección de análisis. Todas las cargas horizontales pasan por el punto de análisis, no tienen brazo de palanca, no generan momento. Entonces tenemos anotado aquí la ecuación matriz, diríamos, de momentos flectores. Ahora ya es un procedimiento algebraico, ordenarlo, ¿no? Vamos a tener esos procedimientos que ustedes tienen que ir practicando también. Entonces, la parte FB es 500, tenemos aquí anotado ya, menos 500 por X, menos el peso propio es 300 kilogramos por metro lineal, 300 dividido entre 2 por X al cuadrado. Estamos reemplazando nada más valor, ¿no? Aquí es 1080 entre 2 por 240 por X menos 1.6. Más la reacción vertical en A por x menos 240, se repite. Aquí mantenemos anotado aquí Q sub 1, porque en esta parte va a dividirse esto ya en un valor entero. En cambio esta parte da fracción. Entonces si reemplazamos aquí Q sub 1 por 1080 y dividimos sobre 420, nos va a dar un valor con muchos decimales, entonces se hace más propenso, digamos, a desviaciones. Por eso lo mantenemos de forma literal, Q sub 1, y el denominador es producto de los denominadores que estamos multiplicando, ¿no? Entonces tenemos esta parte que ha pasado aquí a multiplicar 2 por 210, hacen 420, y a estas partes que tenemos x menos 240, x menos 240 dos veces, entonces por eso es x menos 240 al cuadrado, y esta parte se mantiene nomás, ¿no? Luego tenemos esto menos, igual aquí, esta magnitud de carga dividido sobre 630 da con mucha fracción, entonces por eso mantenemos de forma literal aquí, y hacemos ordenamiento de aquí, x menos 240, x menos 240, x menos 2, 3 veces, por eso es al cubo, y multiplicamos, ¿no? 210 por 3, porque este 2 con este 2 se simplifican, 2 con 2 se simplifican y queda solamente 3. 3 multiplica 210, entonces hace 630. Entonces ya tenemos esta ecuación un poco más ordenada, diríamos, ¿no es cierto? Pero esta va todavía fraccionada. Aquí ya lo hacemos ya la ecuación definitiva, diríamos, del tramo. Entonces aquí se repite, menos 500 por x, menos 150 entre 2 es 150. ¿Qué diría? No, 300 dividido entre 2 es 150, entonces 150 x cuadrado, esta parte dividiendo entre 2, multiplicando por 240, esto se hace 1296, y este es el brazo de palanca, x menos 1.6, más la reacción vertical en A por x menos 240, y esto mantenemos porque sale fracciones, Q sub 1 sobre 420, se repite, digamos, lo que ya tenemos ahí, lo mismo que aquí, ¿no? Se repite porque ya si anotamos el valor que tenemos aquí, el 1080 dividido sobre 630 nos da un valor con muchos decimales, entonces preferible anotarlo de la forma que está así. Ahora, esa es la ecuación de momento flector del tramo. Esa ecuación derivamos o obtenemos la derivada primera de la ecuación de momento flector para obtener la ecuación de fuerzas cortantes. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Derivada de esta expresión, menos 500. De esta otra expresión, 2 pasa a multiplicar, entonces tenemos 300 por x
De esta primera parte y derivada de la segunda parte es constante, 0 su derivada, entonces solamente sería 1296 de esta primera parte, ¿no? De esto lo mismo, de la primera parte y derivada, de la segunda parte 0, solamente la reacción vertical en A. Y esta parte ahora es producto, ¿no? Aquí tenemos dentro paréntesis x, dentro otro paréntesis tenemos x, entonces eso es la derivada de un producto, estamos procediendo aquí. Entonces esta primera parte, ¿no? De la primera parte, recuerden que se puede decir la fórmula es la derivada de la primera sin derivar la segunda, más la derivada sin derivar la primera parte, derivada de por la derivada de la segunda, ¿no es cierto? Entonces esa operación estamos haciendo aquí. Como esto es menos, y la derivada va a ser también de un factor que tiene signo menos también, entonces, menos por menos se hace más, por eso es aquí más. Les decía en la anterior exposición de que si es complicado manejar signos, preferible es introducir corchete aquí, mantener el signo acá y derivar con los signos que se tiene, luego hacer el ordenamiento de los signos, ¿no? Entonces aquí lo hemos hecho directamente, menos por menos hace más, por eso tenemos aquí más. Es derivada de esta primera parte nada más, entonces tenemos q sub 1 sobre 4.2, que tenemos esto, y esta segunda parte lo anotamos como tal, ¿no? Estamos haciendo la derivada de esta primera parte, ¿no es cierto? Esto es de aquí, y la segunda parte lo anotamos como tal. Luego dice más la primera parte sin derivar por la derivada de la segunda parte. Entonces tenemos que derivar esta segunda parte. Entonces anotamos la primera parte, q sub 1 sobre 2,10. ¿Por qué esto se vuelve 2,10? Porque este 2, vamos a derivar la segunda parte. Este 2 va a pasar aquí a multiplicar. Entonces simplificamos ese 2 con 420, que se va a hacer 2,10. Se hace 2,10. Esto lo mantenemos como está, lo registramos. Y esto que estaba elevado al cuadrado ya solamente queda como x menos 240. Entonces ya hemos hecho la derivada de esta primera parte hasta ahí. Luego viene esta expresión, ¿no? Entonces menos, tenemos menos. Este exponente, potencia, va a pasar aquí a multiplicar. Entonces tercio de 3, 1, y tercio de 630, 2,10. Por eso ya tenemos aquí 2,10. El 3 que baja aquí a multiplicar ya no lo registramos. Y lo que estaba en paréntesis queda elevado al cuadrado, ya nada más, ¿no? Porque este exponente ha pasado aquí a multiplicar. Entonces con eso ya tenemos la ecuación de fuerza cortante para el segundo tramo. Y diríamos la ecuación de fuerza normal. Vemos aquí el esquema nada más. Teníamos los 866,03 kilogramos. Llega hasta esta sección con esa magnitud de fuerza, se incrementa en la misma dirección, se suman entonces, ¿no? Está en la misma dirección, 200 kilogramos. Entonces por eso 866 más 200 hacen 1066,03 kilogramos. La dirección de la acción sigue siendo contra la sección de análisis, diríamos, ¿no es cierto? Entonces es una fuerza de compresión y estamos anotando el sentido de la acción, que es hacia la derecha, el sentido de la acción. Entonces ya tenemos aquí las tres ecuaciones que necesitamos: ecuación de momento flector, ecuación de fuerza cortante y ecuación de fuerza normal para el segundo tramo. Ya tenemos esto. Bien, pasamos al tercer tramo, al tramo 3, que sería esta parte. Entonces ahora ya estamos en esta sección, en este puntito, ¿no? Esa es nuestra sección X, estamos en esta parte. Entonces, de igual manera procesamos. Ahora van a ver, hay que tomar atención en lo siguiente. Vean la coincidencia que hay o lo que se repite. Estamos en esta sección. Tomamos en cuenta la acción de esta fuerza, ¿no? Es descendente. Es menos 500 por X. Menos 500 por X. En la sección anterior, ¿cómo era? Menos 500 por X. Era lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo si estamos en nuestro tramo? Es que X va variando, X se va incrementando, ¿no? En todos estos casos X se va variando, pero la notación es similar. Aquí tenemos 150 X al cuadrado,
150x al cuadrado, 1296 por x menos 1.6, 1296 por x menos 1.6. Prácticamente se está copiando, ¿no es cierto? Es lo mismo. Aquí, bueno, ya esto reemplaza ya el valor constante, por eso se vuelve aquí valor constante. Entonces hay esa coincidencia, pero miraremos aquí, digamos, para explicar específicamente, digamos, el tramo, ¿no? Entonces decimos menos 500 por x, menos 500 por x. Luego el peso propio también es gravitacional respecto de ese punto, giro negativo. Entonces menos es 300 por x medios. Entonces va a ser 300 entre 2 y hace 150. Y x por x al cuadrado. Entonces tenemos esta ecuación, lo que corresponde a la acción del peso propio. Luego, esta carga triangular, lado izquierdo, lo vectorizamos, aquí lo hacemos una constante. Es decir, 1080 por 240 entre 2. Eso se hace 1296. Y su brazo de palanca, x menos 160, a la posición donde actúa aquí la resultante de este diagrama de cargas. La resultante está en el centro de gravedad de ese triángulo, ¿no? Entonces está a 1,60 de este extremo. Por eso tenemos el brazo de palanca. Luego la acción de la reacción, más la reacción vertical en A, por x menos 240. X, le quitamos 240 y ese es su brazo de palanca para esta fuerza. Luego, esta parte ahora ya es constante, ya no es variable. Tenemos igual un triángulo. Entonces multiplicamos 1080, que es esta ordenada, por 210, que es su base, y dividimos entre 2 porque es triángulo. Entonces esa operación nos va a dar 1134, y es una constante. Su brazo de palanca, x menos 3.10. Aquí estamos con x. Y menos 3.10 dice, ¿de dónde sale ese 3.10? Aquí tenemos 240. Y el tercio de 210 es 0.70. Entonces, si sumamos 240 más 0.70, es 310. Eso es lo que se proyecta aquí. Está en el centro de gravedad del triángulo, lado derecho. A un tercio de su lado recto, 0.70. Con eso hace 310. Por eso tenemos 1134 por x menos 310. Y luego tenemos la acción de esta fuerza puntual, que es 4500. Respecto a este punto, giro negativo, es 4500 por x menos 450. Tenemos aquí x y la quitamos estas dos partes. 240 más 210, 450. Entonces, por eso es x menos 450, su brazo de palanca. Entonces ya tenemos todas las acciones anotadas o registradas acá, que constituyen el momento flector en la sección x del tercer tramo, ¿no? Ahora, esta ecuación derivamos, procedemos a la derivada primera de esta ecuación. De esta expresión, menos 500 kilogramos. De esta otra expresión, este 2 pasa a multiplicarse, es en 300 por x. De esta solamente hay de la primera parte, porque la segunda parte es constante. Entonces queda solamente 1296. De esto lo mismo, solamente lo que corresponde a la reacción vertical en A, la segunda parte es constante. Entonces queda solamente la reacción vertical en A. De esta segunda parte lo mismo, de la primera parte hay derivada, de la segunda parte 0. Entonces queda solamente 1134. Y de esto lo mismo, de la primera parte hay derivada, de la segunda parte se hace 0. Entonces queda solamente 4500. Aquí hay valores constantes. La reacción también es constante, solamente esto está en función de x. En todos estos valores constantes lo podemos representar por un valor constante, que es 370,18 menos 300x. Esa sería en realidad la ecuación que se debería utilizar, ¿no? Para que lo estamos relacionando con la ecuación de momento flector. Y hasta la ecuación de fuerzas cortantes. Ahora, aquí vemos la ecuación de fuerzas normales. Observamos, ¿no? en el diagrama que tenemos, se mantiene como teníamos en el anterior tramo, los 1066,03, porque no ha habido cambio de carga, se mantiene constante y la dirección prevalece también, lo mismo, se mantiene igual que en el anterior tramo, estamos con ese mismo valor. Entonces ya tenemos la ecuación correspondiente al tercer tramo, las tres ecuaciones para las tres solicitaciones también. Pasamos al cuarto tramo, que es la parte final, y yo quería que observen lo mismo. Aquí tenemos menos 500x, aquí es esta la ecuación. Bueno, aquí tenemos menos 500x, lo mismo que esto.
menos 150x al cuadrado, menos 150x cuadrado, menos 1296 por x menos 1.6, menos 1296 por x. Se va repitiendo, ustedes pueden advertir, se va repitiendo. ¿Qué es lo que va a variar? Solamente es dos nuevos valores que han ya formado lo que corresponde al cuarto tramo. Lo anterior se mantiene exactamente lo mismo. Lo que hay que entender es que aquí x es lo que va variando, x es otro valor, ya no es lo mismo que en este tercer tramo. Eso facilita, ¿no? Cuando uno realiza metódicamente sus ecuaciones, entonces ya prácticamente hasta aquí es copiar. Estamos hasta aquí copiando e incrementamos nada más lo que corresponde a este tramo que es nuevo. Lo otro ya está anotado. Entonces tampoco es tan engorroso, digamos, ¿no? Hacer las ecuaciones. Lo que falta es practicar y amoldarse, acostumbrarse, digamos, a la forma procedimental. Bueno, explicado de esa manera, ahora ya vamos por especificidad. Entonces decimos momento en la sección X. Estamos en este puntito, aquí estamos. Cuarto tramo, ya estamos, ¿no? Entonces decimos, esta fuerza respecto de ese punto, giro negativo, menos 500 por X, es el brazo de palanca X. Y luego el peso propio, menos 300 por X medios, entonces por eso viene 150X al cuadrado. Luego la parte triangular de esto, ya es constante, ya hemos explicado en esa parte. Menos 1296 por X menos 1.6. Luego la reacción, más reacción vertical en A por X menos 240. Luego la parte triangular, menos 1134 por X menos 310, ya hemos explicado también. Luego la acción de esta fuerza, menos 4500 por X menos 450. Y ahora sí viene ya lo nuevo, ¿no? Más el momento aplicado. Los momentos son sumas algebraicas, ¿no? En este caso M1 tenemos, ¿no? 2400, literalmente vamos a anotar aquí, más porque está sentido las agujas de reloj, por la convención de signos, positivo. Si fuera al otro lado sería negativo, ¿no? Entonces, está dando la tendencia de rotación, sentido a las agujas del reloj, por eso es positivo, más M sub 1. Y luego la acción de esta carga uniformemente repartida de carácter rectangular. Entonces tenemos la ordenada, a esta altura es 2160. Vamos a multiplicar por su base, que va a ser X menos 6. ¿Por qué es X menos 6? Hasta aquí tenemos X. Y si sumamos esto, 210 más 240, aquí está mal esta anotación. 240, esto es en realidad 240 y esto es 210, ¿no? Ahí está, esto está, lo cambiaremos porque es una aberración que esté eso así. Disculpas por el error. Y esta parte es 240. Ahora sí, ahora está correcto. 240, 240, 210, 210. Ahí había un error garrafal, craso error dirían. Ahora ya está corregido. Entonces, estábamos en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, a X le quitamos 6. Va a resultar de 240 más 210 más 150. Hasta aquí hace 450. Más 150, 6. Entonces, a X le quitamos 6 y esta es la expresión, X menos 6 es el segmento. Esa es su base. Y luego vamos a multiplicar por la mitad de este segmento X menos 6, porque ahí está actuando su resultante, que es el centro de gravedad desde el diagrama de cargas. Entonces esto sería X menos 6 medios. Por eso esto se ha reducido a 1080, porque es 2160 dividido entre 12, entonces resulta 1080. Y como era 2 veces X menos 6, queda elevado al cuadrado. Entonces esta es la ecuación de momento flector para el cuarto tramo. Ya tenemos realizada la ecuación de momento flector. Esta ecuación derivamos para obtener la ecuación de fuerzas cortantes. De esta primera expresión queda menos 500 nada más. De la segunda expresión, 2 por 150 va a quedar 300. X queda solamente como X. Luego de esta expresión queda solamente 1296 de la primera parte,
Luego la reacción también queda solamente esto, la primera parte de la expresión. Lo mismo que esto, ¿no? 1134, la primera parte, la segunda es constante. Y de esto lo mismo, 4500. Y la derivada de una constante es 0, no hay derivada de esta parte. Va a haber solamente de esto. Esto que pasa aquí a multiplicar, entonces va a ser, recupera el valor 2160. Y x menos 6 queda solamente ya dentro paréntesis, elevado, digamos, a 1, pero ya nos anoté eso, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación de momento flector y la ecuación de fuerza cortante para el cuarto tramo. Y lo mismo que ustedes pueden ordenar los valores constantes, ya lo pueden hacer una sumatoria y reducen la extensión de la ecuación en una ecuación mucho más corta, ¿no? Más fácil de manejar los reemplazos. La ecuación de fuerzas normales. Ahora volvemos a ver aquí en nuestro gráfico. Teníamos hasta esta sección, teníamos los 1066 porque eran la suma de 866 más 200. Teníamos 1006. Llega hasta esta sección y luego ahí interviene esta fuerza que es sentido contrario. Todos van hacia la derecha, están ahora hacia la izquierda, 1200 kilos. Tenemos por eso 1066 menos 1200. Hacemos operación y queda menos 133,97. Predomina ya esto, el valor negativo, y predomina esta dirección, diríamos, ¿no? Por eso está anotado aquí, predomina ya esa dirección, en ese sentido. Y en esa sección, si vemos el esquema total, vamos a ver que ya es una fuerza de tracción. Subiremos a ver arriba. Vean, esta fuerza actúa contra estas fuerzas, digamos, esta fuerza que había la componente horizontal, más esta fuerza, se extiende hasta aquí, y en esta parte actúa en sentido contrario. Y para este tramo de los 2 metros, en este extremo está la reacción horizontal, que está actuando a la derecha también. Entonces, estas fuerzas están hacia la izquierda y esto hacia la derecha. Este segmento de 2 metros está traccionado, mientras que este segmento desde esta parte hasta el extremo izquierdo está comprimido. Entonces lo que tenemos aquí. Toda esa parte estaba siendo comprimido. Veamos hasta ahí tenemos compresión, ¿no es cierto? Compresión. En este cuarto tramo es tracción. Con el diagrama ahora vamos a explicar mejor esta partecita, que aquí está con negativo, diríamos por la concordancia de los signos que utilizamos en diferentes bibliografías. Cuando no se pone la notación tracción o compresión como tenemos aquí, se denota con signo negativo el efecto de compresión y se denota con signo positivo el efecto de tracción. Cuando no se anota, digamos, no anotamos compresión y tracción, pero le ponemos un signo, entonces ¿cómo se va a interpretar eso? Si lleva signo negativo vamos a entender que es compresión, y si lleva signo positivo como tracción. Pero aquí estamos como decir una contradicción, ¿no? Que es negativo y estamos haciendo tracción, y estamos haciendo aquí positivo y compresión. El que se utiliza signo en el valor, así como esto, depende de la bibliografía que se tenga, de la modalidad, digamos, de la codificación que se hace en cada ejercicio o en cada caso, digamos, de solución estructural. Para nuestro caso, ya desde el segundo módulo hemos empleado esto, ¿no es cierto? El término, anotarlo más bien, compresión o tracción. Ya este signo sale sobrando, diríamos, ¿ya? No estamos discutiendo qué será de acuerdo a una metodología, de acuerdo a una terminología, de acuerdo a una convención de signos X, qué sé yo. Preferible es anotarlo aquí. Como está anotado, el signo sale sobrando, diríamos, porque aquí ya está especificando que es una fuerza de tracción y aquí que es una fuerza de compresión. Es mucho más explícito esto, es de carácter universal, diríamos, ¿no? Ya nadie puede equivocarse cuando está anotado, escrito. En cambio, si ponemos signo nada más, podemos estar debatiendo, es que en mi contexto el signo negativo significa tal cosa,
y que en mi contexto, en mi otro contexto, signo negativo significa otra cosa. Entonces hay una discusión, ¿no?, entre el signo positivo o negativo. Mejor es escribirlo, es lo más coherente. Entonces, con todo ese procedimiento, con las ecuaciones que hemos hecho, ya dándole valores a x, vamos a construir los diagramas de solicitaciones que tenemos aquí. Construimos el diagrama de momento flector, como estamos viendo aquí, el diagrama de fuerzas cortantes, como estamos viendo también acá, y el diagrama de fuerzas normales, ¿no? Así, ya que estábamos hablando de fuerzas normales, tocaremos ese punto. Aquí es como una especie de contradicción, ¿no?, en el sentido. La fuerza de arranque aquí era hacia la derecha, entonces hemos puesto hacia la parte superior de la línea de referencia, ¿no es cierto?, de nuestro sistema. Entonces hemos puesto para arriba, pero es compresión. Entonces, como compresión está más en otras bibliografías representado por el signo negativo, entonces por eso hemos puesto negativo para que concuerde con ambas definiciones, ¿no? Es compresión y el signo también dice compresión. Entonces, cualquiera sea el contexto, digamos, de interpretación, tanto por la escritura como por el signo serían coincidentes. Ahora, aquí es lo que se da un poco ya la especie de como que no concuerda, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con direcciones de fuerza hacia la derecha. Todas las acciones, vean aquí, voy a suspender esto un poquito ahí. La componente horizontal de esta fuerza hacia la derecha. Es hacia la derecha, entonces todo esto viene hacia la derecha, hasta este punto. Por eso tenemos toda esta parte, compresión. Y hemos dicho que fuerzas hacia la derecha son signo positivo. Debería ser positivo, esto sería más coherente, ¿no? Pero estamos poniendo el signo negativo para que haga concordancia con esta expresión que es compresión. Y esta parte que es hacia la izquierda debe ser fuerza sentido negativo. Las fuerzas que tienen dirección hacia la izquierda son negativos. Entonces esto debería ser negativo. Pero si aquí ponemos negativo, tracción, ya estaría en discordancia con otras bibliografías que tracción se anota con signo positivo, ¿no? No obstante, en el resultado que hemos obtenido decía menos 133, ¿no es cierto?, algebraicamente. Entonces aquí tracción es representado con signo positivo, por eso lo estamos poniendo aquí positivo. Pero diríamos aquí, todas las fuerzas que estaban hacia la derecha, entonces lo volvemos negativo, y lo que estaba hacia la izquierda lo volvemos positivo. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Positivo, llega a este punto con este valor y estamos con fuerza hacia la izquierda aquí. Con esta fuerza estamos predominante hacia la izquierda. Aquí entra una fuerza hacia la derecha, cierra con eso 0. Ese es el diagrama de fuerzas normales. También podríamos haber hecho el dibujo de esta parte hacia abajo, ¿no? Hubiéramos hecho descendente y esto hacia arriba. No hay problema, se puede dibujar de esa forma. Esto, como les digo, es una suma algebraica. Uno puede omitir esa confusión ya prescindiendo de los signos aquí en el valor numérico. Solamente anotamos en valor absoluto y esta notación es la que se está definiendo. Decimos que todo este tramo es compresión y todo ese segmento es tracción. Con eso ya nos olvidamos de los signos, ya no nos interesa, ¿no? Solamente estaba anotado para eso, para hacer concordancia con otras bibliografías. Y eso nada más, parece un enredo. Ahí hay que verlo con un poquito más de detenimiento. Entonces estos diagramas están construidos aquí con una aproximación. Esto yo denomino valores pico. Entonces en las partes acotadas tienen valores. La parte 0, aquí en esa parte acotada tiene un valor. En la otra parte acotada tiene su valor, en la otra acotación, como hay un momento aplicado, 2 valores. Aquí también hay momento aplicado, 2 valores. En las acotaciones tiene sus valores. Pero para dibujar con precisión esta trayectoria, esta parábola, necesitamos valores intermedios. Como estos 2,10 se puede determinar 2 valores intermedios a cada 0,70, ¿no? Cada 0,70 subdividimos y obtenemos valores intermedios. Con eso hacemos un trazo mucho más preciso de este segmento. Lo mismo que en este extremo. Como es 2,40 podemos dividir a 0,80, 3 partes también, ¿no? Entonces vamos a obtener valores intermedios que nos van a permitir dibujar el diagrama con mayor
precisión. Lo mismo en otros tramos. Tenemos aquí 1,50, entonces podemos introducir dos tramos de 0,50, tres tramos más bien, ¿no? De 0,50, entonces tenemos mayores datos de referencia para trazar con precisión este trayecto, este segmentito. Lo mismo que esto de aquí, ¿no? Es parábola, entonces hay que munirse de más datos. Igual podemos proceder aquí cada 0,50, entonces vamos a tener tres valores intermedios más, entonces eso nos va a permitir hacer un diagrama mucho más preciso. Eso es lo que hay que hacer para tener una idea mucho más clara de cómo es el diagrama de momentos flectores. En esta parte no está aquí anotado los signos. En el siguiente ejemplo que desarrollemos ya voy a especificar más, pero en diagrama de momentos flectores todo lo que está por encima de la línea de referencia es negativo, por eso está aquí con valor negativo, y todo lo que está por debajo de la línea de referencia es positivo, por eso aquí está con valores positivos. El diagrama de momentos flectores, lo que está por encima de la línea de referencia es negativo, por eso tiene valor negativo. Mientras que en cortantes es al revés, de la línea de referencia para arriba son valores positivos, y de la línea de referencia para abajo son valores negativos, como estamos viendo aquí. Este diagrama es negativo, este diagrama es negativo y este diagrama es positivo, es decir, partes del diagrama, ¿no? No está aquí anotado los signos, pero como en los valores ya está el signo, ya tampoco sería como, se puede decir, repetir, ¿no? el dato. Esto ya hemos hablado, las confusiones que hay a veces con los signos. Esto es lo que tenemos que trabajar. Lo mismo aquí en la parte de cortantes. En esta parte es variación parabólica, entonces necesitamos valores intermedios para dibujar con precisión la trayectoria de la parábola. Lo mismo que esta parte, es parabólico, necesitamos valores intermedios. Pero en esta parte de aquí es carga uniformemente repartida, solamente es el peso propio. Entonces la variación del diagrama de fuerzas cortantes para cargas uniformemente repartidas es variación lineal, es una variación recta, es una recta este segmento. Entonces no necesitamos valores intermedios, suficiente con tener este extremo y este otro extremo. Trazamos una recta, listo. Lo mismo que aquí, esta carga es uniformemente repartida, es rectangular. En consecuencia, la variación del diagrama de fuerzas cortantes para cargas uniformemente repartidas, porque tanto el peso propio como esta carga son uniformemente repartidas, se podrían sumar. Estos 300 puede sumar a 2160, serían 2460 total, ¿no? Entonces es variación lineal, es una recta. Es suficiente con tener el valor aquí y otro valor, trazamos una recta y ya está. Pero si quisiéramos valores intermedios por a cada 0,50, entonces determinamos, pues, ¿no? Con las ecuaciones que tenemos y vamos a tener valores intermedios. Entonces eso es lo que hay que hacer aquí, ¿ya? Y refrescar un poquito el concepto. Cuando tenemos cargas triangulares, las variaciones de los diagramas de momento flector y fuerza cortante son de carácter parabólico, variación parabólica, ¿no? Cuando tenemos carga uniformemente repartida, para momentos es parabólico y para fuerza cortante es variación lineal. Entonces esto conceptualmente uno tiene que saber. Cuando estamos resolviendo estos ejercicios en examen, por ejemplo, y nos piden que obtengamos a cada 0,50 y a veces el tiempo no me alcanza, entonces va a ser suficiente en este tramo, por ejemplo, que yo determine este valor, esta intensidad de, más bien magnitud de fuerza cortante, y este otro extremo que está en la otra acotación, esta magnitud, y ya tengo, trazo una recta. Es posible que me falten los valores intermedios, pero no es necesario porque ya el diagrama ya lo puedo construir trazando una recta. Si tengo el concepto, ¿no? Que para cargas uniformemente repartidas la variación de fuerza cortante en su diagrama es variación lineal, pero si es momento flector es parabólico. Entonces para cuestión parabólica sí necesito necesariamente valores intermedios para hacer con aproximación el trazo del diagrama, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ir practicando, es practicar, practicar y practicar. Vale, ya les he dicho cuando estábamos en clases presenciales. ¿Cuántas veces? 4 millones de veces. Y por si acaso, otras 4 millones de veces más.
Eso como nada más una exageración, pero sirve para el ejemplo. Entonces tenemos eso, jóvenes, hasta esta clase, hasta el avance. Es lo mismo que hemos hecho, pero en otra hoja. Esto es lo que hemos hecho. Entonces, lo que tenemos en el texto, los ejercicios, a ver, es el ejercicio 10 y 11 que hemos hecho de parte del texto, más este ejercicio que no está en el texto, ¿no? Entonces vamos nutriéndonos de más casos para ir profundizando, digamos, la comprensión del tema. Vuelvo a repetir, o sea, que el tema central va a ser estos diagramas, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender a hacer bien, sí o sí. De todo un ejercicio planteado, tenemos un sistema como que estamos viendo acá. El resultado final, el producto, lo que se valora son estos diagramas. Este es el resultado final. Si no llegamos a este resultado final, entonces el problema no está resuelto, porque ¿cuál es el objeto de realizar las reacciones, mejor dicho, resolver las reacciones, resolver las ecuaciones en los tramos? Todo eso es para obtener estas solicitaciones. Entonces, estos diagramas de solicitaciones nos permiten entrar al diseño ya del elemento estructural. Entonces el objetivo es lograr estos diagramas. El producto final, el resultado, tiene que ser el dibujo de estos diagramas. Esa es la meta. Porque si nosotros avanzamos hasta cierta parte, resolvemos las ecuaciones y no llegamos a los diagramas, entonces el problema no está resuelto, no hemos terminado todavía el problema. Entonces muchas veces se conforman a un avance intermedio y hasta ese punto obviamente se tiene una cierta calificación, pero no es el total. Tenemos que nosotros habituarnos de que el resultado final son estos diagramas. Este es el resultado final, ¿no? Y uno cuando ya ejerce la profesión registra, o sea, garantiza, pues vamos a decir, con estos diagramas su trabajo. Mete su firma y está haciéndose responsable de estos valores. Uno puede decir, ¿y dónde están las ecuaciones? Yo me responsabilizo por estos valores que están citados acá. Pongo mi firma y yo estoy diciendo que sea. Listo, ya es responsabilidad del profesional responder sobre las magnitudes e intensidades que se está registrando aquí, ¿no? Entonces, este es el resultado del producto final a lo que tenemos que llegar. Y observen bien la forma como está hecho. Está con aproximación, no es preciso, no es exacto, no está hecho a escala esto. Ustedes ya lo tienen que dibujar esto a escala. Entonces ese es el objetivo. Y estos diagramas nos facilitan. Podemos visualmente aquí ver dónde están las intensidades máximas de momento flector. Negativo, por ejemplo, aquí es máximo, todo pues es menor. En positivos, esta es la parte máxima, con 6.339. En cortantes, en los apoyos están, digamos, los cortantes máximos, y en normales, en esta parte es donde se tiene mayor compresión, y en esta parte tracción. Son distintas, ¿no? Este es un efecto, compresión es un efecto y tracción es otro efecto. Eso hay que distinguir. Mientras que en cortantes, aquí es en la sección, a la izquierda tenemos esto, 2.500, a la derecha tenemos este otro, 5.000, 5.284. Lo mismo aquí, a la izquierda tenemos 3.520, a la derecha 979. Pero aquí como no es apoyo nada, es vacío, entonces se hace como un valor absoluto de 4.500. Se suman los dos valores y hacen 4.500 kilos en sección. Aquí a la izquierda de la sección este valor y a la derecha lo mismo, cierre. Entonces el cortante es la misma magnitud nomás, ¿no? Lo que tenemos aquí, 6.349. Entonces identificamos cortantes máximos y momentos también máximos. Lo mismo que aquí, ¿no? Para eso sirven estos diagramas, para identificar a simple inspección dónde están las solicitaciones máximas. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado la clase de hoy. Espero que hagan el seguimiento. Ya les he pasado por WhatsApp, que me ha facilitado el auxiliar de la asignatura, y mediante la misma les he mandado algunos comunicados, que hasta hoy tenemos, creo, 22 registros. Falta una mitad
que registren. Mi preocupación es si están haciendo el seguimiento o no, o si se han informado o no se han informado. Entonces les pido por favor que puedan comunicar, traten de comunicarse con sus compañeros y darles parte de que estamos haciendo un desarrollo de la asignatura por medio virtual, y que ustedes se refieran a la página YouTube. Ahí estoy subiendo todas estas grabaciones y pueden ustedes desarrollarlo, no precisamente en nuestro horario, ustedes el horario que dispongan, el momento que tengan tiempito, ustedes pueden acceder a la página YouTube que está con mi nombre. Eso en el anterior comunicado ya les he mencionado eso. Entonces pueden hacer el seguimiento. Lo importante es que hagan el seguimiento, y si no pueden acceder a estas páginas por el servicio de internet, alguna situación así, hagan el seguimiento en el texto. Si siguen al pie de la letra, como decíamos, lo que tenemos en el texto, ya tienen un 90%, digamos, de todo lo que es el tema de el tercer módulo. Entonces, cuando volvamos a la ya normalidad, podamos rellenar los baches, ¿no? Las partes que falta explicar o las dudas que existen. Eso les pido, jóvenes. A mal tiempo, buena cara. Decía, hay que poner el mejor de nuestros empeños. Hasta la próxima sesión.